Oración del conductor. Oh Señor, dame una mano firme y la mirada vigilante, para que a mi paso no cause daño a nadie. A ti, Señor, que das vida y la conservas, suplico humildemente guardes hoy la mía. Libera, Señor, a quienes me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o accidente. Enséñame a hacer uso también de mi vehículo para remedio de las necesidades ajenas. Haz, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad y que admirando la hermosura de este mundo, logre seguir y terminar felizmente mi viaje. Te lo pido, Señor, por los méritos e intercesión de San Cristóbal, nuestro patrono. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, alegre comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al jueves 16 de abril del 2026. En sala nos acompañan hermanitos de nuestra comunidad, Fuente de Misericordia, que madrugan todos los días para ayudarnos a hacer esta liturgia, prepararla. Dios les bendiga. Dios bendiga a todos los hermanos que nos ayudan también a compartir a través de las redes este servicio, a darlo a conocer. Lo posicionan en las redes. Dios les bendiga. Dios bendiga también mucho a las personas que nos apoyan económicamente a través del NECI. 301-551-2161, lo colocamos al final de la emisión. Dios les bendiga, muchísimas gracias a todos. Nancita, muy buenos días, vamos a orar, le vamos a pedir a Papá Dios que nos bendiga, que nos ilumine, que nos ayude, que derrame su gracia sobre nosotros y que podamos prestar un buen servicio. Amén. Buenos días, Norma, buenos días, Papá Dios. Buenos días a cada uno de ustedes que está aquí presente o aquel que más adelante va a ver, a escuchar este video, esta palabra, ese alimento para el alma. Gracias, Señor, porque aquí nos tienes. Gracias porque en nuestro corazón colocas ese anhelo de aquí, de escucharte, de reunirnos como hermanos en Cristo. Nos disponemos de mente, cuerpo, corazón, y todo lo que escuchemos, digamos, hagamos, sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea tu gracia sobre nosotros, Papá Dios, siempre tu luz iluminándonos, que tu amor y tu misericordia alcancen todos nuestros propósitos, nuestro deseo, que sea el Espíritu Santo encendiendo en nosotros el fuego del amor, de la misericordia, para dar, para compartir, para hacer esos instrumentos que tú quieres en la extensión del reino de Cristo, en que muchos corazones tengan ese encuentro personal contigo, Papá Dios, dispuestos con esos oídos de discípulo que tú nos diste, con todos nuestros sentidos aquí puestos en ti, te escuchamos, Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto,
se consumían de rabia y trataban de matarlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a él. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo librará el Señor. El afligido invocó al Señor y él lo escuchó. Amén. Amén. Gracias. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Juan. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído, da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pese sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démonos unos instantes de ese silencio interior para que esta palabra llegue, para que se pasee por nuestro cuerpo, por nuestro ser, por nuestra mente, por todos nosotros, de manera integral, para que esta palabra actúe y luego compartamos. Espíritu Santo, actúa en nosotros, obra en nosotros. Espíritu Santo, llénanos con tu gracia, con tu acción, con tu unción. Que sean tus palabras, las palabras del Señor, resonando en nosotros, actuando en el corazón, moviéndonos de pies a cabeza. Toma nuestros labios, nuestras palabras, nuestro ser, nuestras intenciones y permítenos compartir. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Nancita. Me voy a adelantar a mis hermanitos. Hago un pequeño comentario porque me tengo que retirar. Obedecer a un fantasma, obedecer a un espíritu, obedecer a alguien invisible, es una de las tareas más difíciles. Hace algunos años para nosotros era impensable creer que alguien iba por la calle hablando solo y que se estuviera comunicando con otra persona. En ese tiempo a lo mejor ni existían los teléfonos fijos, a lo mejor ni existía la telefonía. Entonces, si uno veía a alguien hablando solo en la calle, pues decía, no, está loco. Hoy en día
Ni siquiera se requiere tener un celular en la oreja, con un audífono inalámbrico. Usted puede ir ya hablando con alguien que está en el otro extremo del mundo. Muy parecido es lo que pasa con el tema de obedecer a Dios antes que a los hombres. Hacerle caso a alguien, y para muchas personas eso puede ser impensable. Obedecer a Dios. Ah, bueno, pero es que tenemos la Biblia. No se está refiriendo a la Biblia. Ni se está refiriendo solamente al magisterio, ni se está refiriendo solamente a la tradición de la iglesia. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a lo que el Evangelio de Juan en el capítulo 10 dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. Yo conozco a mis ovejas y mis ovejas conocen mi voz. Conocen mi voz. Entonces la pregunta que surge ahí es: ¿cómo conocer la voz de Dios? Sin que no sea una voz escrita, sin que sea necesariamente la voz de la iglesia o la voz de la tradición del magisterio, o la voz de un hombre, o la voz de una persona. Y ahí lo está diciendo el mismo Evangelio en el capítulo 10 de Juan. Porque está hablando de que Jesús es el buen pastor. Ese pastor que está dispuesto a dar la vida por sus ovejas, ese pastor que está cercano a sus ovejas, ese pastor que conoce el olor de sus ovejas, y las ovejas conocen no solamente su olor, sino su voz. Yo sé que para mucha gente debe ser muy difícil. Hace muchos años me tocó presentarme ante alguien con un cargo importante. Digámoslo así, que me mandaron a rendir cuentas. Y dentro de lo que yo comencé a decir fue, o del texto que llevaba, el escrito que llevaba, dije: Dios me dijo. Escribí: Dios me dijo. Y ese cuando dije escribí: Dios me dijo, me tiró el documento sobre el escritorio, me lo tiró, no me lo entregó, me lo botó, me lo tiró agresivamente. Y de alguna manera, pues con eso me dijo que quién era yo para escuchar la voz de Dios, o que quién era yo para que Dios me hablara. Y ahora, después de tantos años, porque eso sucedió por allá en el año 1992, creo que si no estoy mal fue. Yo sigo escuchando la voz de Dios todos los días. Todos los días Dios me habla de una o de otra manera, o me habla de mí, o me habla de los demás, o me habla de la iglesia, o me habla de la patria, o me habla y me habla y me habla. Y alguien podrá decir: no, pues ¿quién se está creyendo para que Dios le hable? No, la verdad, no me creo absolutamente nadie. Ni me creo más, ni me creo mejor, ni nada parecido. Pero me plazco de conocer la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios, de entender perfectamente y de conocer perfectamente la diferencia entre lo que Dios dice y lo que los hombres dicen, la gente dice, el mundo dice o el diablo dice. Eso no quiere decir que no cometa errores, eso no quiere decir que no falle, eso no quiere decir que no me equivoque, eso no quiere decir que muchas veces me haga el sordo. Pero conozco la voz de Dios. Entonces, gracias a ese encuentro personal con Dios, gracias a ese encuentro personal con el resucitado, es que yo le puedo hacer caso. Claro, Dios habla de muchas maneras. Claro que sí, Dios habla de muchas maneras. Ya nombré algunas.
En la Biblia, por ejemplo, en Romanos 1:18 en adelante dice que Dios habla a través de la creación. O sea, hay muchas maneras como Dios habla. El problema no es cómo Dios hable. El problema es, uno, si nosotros queremos escuchar o no, y dos, si queremos obedecer. Porque vuelvo y repito, uno puede escuchar la voz de Dios y no hacerle caso. Y me ha pasado, lo reconozco, lo acepto. Dios habla de muchas maneras. Es más, sé que Dios ha hablado por medio de mi boca de muchas maneras. Y tampoco me estoy creyendo absolutamente nada mejor ni nadie mejor que otra persona igual que yo. Pero el problema del ser humano hoy en día es eso. Uno, no reconocer la voz de Dios. Creemos que la voz de Dios tiene que estar empaquetada, no sé, en unas vestimentas, tiene que estar empaquetada en unos títulos, tiene que estar empaquetada en unas posiciones. Y no es así. No es así. Entonces, si yo resumiera la liturgia de hoy, bueno, yo le quisiera pedir a Papá Dios que nos regale la gracia de, de tener más ese encuentro personal con Él. Como lo digo yo, cara a cara, frente a frente, corazón a corazón. Que pudiéramos conocer más al Dios vivo y no solamente al Dios que está en las letras, que está en los libros, que está en los textos, que está en la teología o en la patrística o qué sé yo. No, 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 no. Conocer más al Dios cercano, al Dios que nos acompaña todos los días, que duerme con nosotros en la misma pijama, a ese Dios que conoce nuestros talentos y virtudes, nuestra historia, pero también conoce nuestros defectos y fallas y debilidades. A ese Dios al que yo le puedo hablar y sé que me escucha, pero también ese Dios que sé que me puede hablar y que yo también debo de aprender a escuchar y a obedecer. Que si Dios habla, sí, Dios habla. Dios habla y Dios habla hoy y habla claro y habla fuerte. Sí, Dios habla hoy. Habla a los más pequeños, habla a los más sencillos. Habla a los ignorantes como yo. Sí, Dios nos habla. A todos, a todos. A los encumbrados también les habla. Aquí el problema no es ni que Dios hable, ni a quién le habla, sino si somos sordos o si escuchamos y obedecemos. Ese es el quid del asunto. Que Dios nos dé la gracia de escuchar más su voz y que Dios nos dé la gracia de ser dóciles, de ser obedientes, de creerle, de dejarnos guiar, de dejarnos ayudar por Él. Que Dios les bendiga, mis hermanitos. Amén. Muchísimas gracias, Norman. Bueno, ¿quién quiere continuar el compartir de la palabra? Amparito. Muy buenos días para todos. Dios me los siga bendiciendo si es verdad. Lo que nos dice hoy, que acaba de decir Norman, y lo que nos dice las lecturas, es verdad que, y nos lo dijo ayer también, nos habla de la obediencia, esa obediencia a Dios, esa valentía de nosotros poder a las autoridades, a todas las reglas humanas que ahorita dan, todo lo que el mundo nos da, nosotros ser como esos apóstoles valientes cuando se enfrentan a ese Sanedrín, que nosotros podamos hablar sin darnos miedo, pues dar ese testimonio. Pues verdad que Jesús vino, fue enviado para salvar. Si nos arrepentimos, para salvarnos a todos y cada uno de nosotros, para arrepentirnos, pero tenemos que tener esa fe firme, íntegra. Por eso, pues, nos enseña que a todos los creyentes que, todos los que le creemos a Él, eh, podamos caminar de la mano de Él.
y no dejarnos pues apabullir ni nada de eso, sino verdaderamente dar testimonio. Y el Salmo dice, el afligido invoca al Señor y Él lo escuchó. Es verdad, nosotros hemos acudido y yo sé que cada uno de los que estamos aquí podemos dar testimonio que todas las cosas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. De muchos males Él nos ha librado, de muchas situaciones difíciles. Y en el Evangelio nos invita a vivir como verdaderamente esos hijos que hemos resucitado en Cristo, que hemos pasado de la muerte a la vida, podemos dar testimonio que Jesús vino a resucitó y vino a resucitarnos a nosotros de ese pecado, a darnos una vida nueva, que nosotros podamos dar testimonio con todas las cosas que el Señor ha realizado a nosotros, que seamos ese testimonio de generación en generación. Ahorita cada uno de nosotros, los de que estamos aquí, somos la generación que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos con nuestra vida, nuestro actuar, poder ver y dar ese Jesús vivo, que no resucitó un ayer, sino que hoy está resucitado. Y se ven las acciones, se ven los momentos más difíciles que cada uno de nosotros, yo creo que hemos vivido. Podemos sentir la paz, podemos sentir su amor, podemos sentir su misericordia, podemos ver cómo el camino se allana, podemos ver esa luz que nos alumbra en medio de esa oscuridad, que el problema está y vemos su presencia que nos dice tranquilo, no se preocupe, estoy contigo, no te afanes, déjame todo a mi cuenta que yo lo hago. Y si verdaderamente nosotros abrimos el oído, porque lo decía Norman, a veces no aprendemos a escucharlo. Y sí, nos hemos equivocado, pero si abrimos el oído y lo escuchamos, vamos a escuchar su voz, vamos a entender lo que nos quiere decir. Amén, muchas gracias, Nancita, Dios me la siga bendiciendo. A ti, Amparito, Ruquita, ¿te escuchamos? Sí, Mancita, muy buenos días, hermanito, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, me quiero referir aquí a la primera lectura, hermosa acá, como toda la palabra del Señor. Dice, testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Y ya Norman hablaba de obediencia y todos nosotros sabemos, cuando nos disponemos, cuando en realidad dejamos que la acción del Espíritu Santo obre en nosotros. Cuando nosotros pedimos la voluntad de Dios y la hacemos, ¿no? Porque a veces oramos que pedimos que haga tu voluntad, pero la verdad es que nosotros a veces somos tercos, necios y no lo hacemos. Entonces, yo lo que quiero referirme hoy a ser testigo, ¿quién de nosotros que no haya sido testigo de algún milagro, de alguna situación del que el Señor nos haya sacado? Hablaba Norman ayer de esto y entonces uno dice, podría alzar la mano, quién sabe todo y dejarla levantada, porque la verdad es esa, que lo que el Señor ha hecho en mi vida es extraordinario, es maravilloso. Cuando nosotros somos testigos, ¿qué es ser testigos? Cuando yo veo algo y lo vivo en mi propia vida, pues entonces yo puedo dar testimonio, porque no es lo que me cuentan, sino lo que yo he vivido, lo que yo he vivido. Nosotros, yo por ejemplo, que a veces que podemos dudar, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor, la verdad es que no hay duda de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y por eso podemos ser testigos de lo que el Señor ha hecho. En mi vida, vuelvo y repito, los milagros extraordinarios que están en la primera fila, de verdad. Ser testigos. Bonjour, bien. Y que la verdad, la capacidad de ser testigos es
en ese encuentro personal con el Señor. Dejamos la autoridad del Espíritu Santo obre en nosotros, como lo han hecho estos apóstoles después de que han hecho todos estos milagros, todo este poder que tiene, es poder recibir ese poder de lo alto. No hay otra manera. O sea, tienen más, como lo dice el Evangelio, tienen más, el más importante de quién, el Señor, Dios, ahí no hay nada. Y yo digo que con esta capacidad de nosotros estar cada día en medio, en este momento, aquí, escuchando la palabra del Señor, que pueden haber circunstancias, que puede haber pereza, que puede haber sueño, que podemos ir al trabajo, y que nosotros saquemos esta instancia, porque la fe viene por el oír y el oír no cualquier cosa. Nosotros no estamos escuchando a nadie en particular, estamos escuchando al que en realidad es Jesús, palabra, el Dios que ha venido a salvarnos, a darnos salvación y todo lo ha hecho por amor y misericordia que tiene con nosotros. En ese diálogo que nosotros podamos experienciar cada día con el Señor, porque Él es nuestro amigo, al escuchar su palabra, es como ese diálogo donde nos está dando las pautas para seguir nosotros y poder no solamente ser testigos, sino que con nuestras acciones, porque eso es la acción del Espíritu y nuestras acciones, podamos que otros también puedan creer. No hay otra manera de ser testigos. Entonces, que sea la gracia del Espíritu Santo en nosotros, en mí, para que como tantos otros, como nos dice la palabra en la Biblia, nos enseña aquellos, y hoy en día en comunidad podemos nosotros recibir ese poder de lo alto y poder hacer cosas más grandes como las que hizo, porque eso no lo dice su palabra. Solamente si yo decido tomar la palabra y hacer la vida de mi vida y estar feliz, los demás también vean lo que el Señor ha orado de Dios. Amén. Gracias, Nancy. Amén. Muchas gracias, mi Ruquita. Gracielilla, te escuchamos. Gracias, mi Nancy. Muy buenos días para todos. Bueno, acá me deja ver en la primera lectura esa reflexión tan bonita que es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? Y pues así nos lo ha dicho también, que Dios nos llama a confiar en Él, a obedecer su voz y a vivirlo desde lo alto, aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, creémosle en la palabra del Señor. Como esa valentía, ¿cierto?, de los apóstoles que fueron llevados ante las autoridades por predicar lo que el Señor nos ha enseñado y les enseñó a Él. Y ellos predicaron y respondieron con esa firmeza, ¿cierto? Ellos no escucharon la voz de nadie, escucharon la voz del Espíritu Santo, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces nos deja esa reflexión que a veces seguir a Dios pues no será cómodo para muchos, ¿cierto? Pero acá lo que debemos de hacer es no hablemos con miedo, no llevemos la palabra con miedo, sino con convicción, con fe, con fuerza, porque ellos tenían la comunión con el Espíritu Santo y así debemos de ser nosotros. Es el ejemplo que nos dan los apóstoles, que debemos de confiar en la palabra del Señor, y el Señor también nos invita a eso, a que tengamos esa fe, y Él siempre nos dice, no tengan miedo, ¿cierto? Por más que estemos pasando por dificultades, por oscuridades, no tengan miedo, porque yo estoy contigo. Es palabra del Señor que nos recuerda cada día, ¿cierto? Y en el Salmo nos recuerda que Dios es fiel, que su amor llena la tierra, que Él cuida a los que esperan en Él, y el Señor está atento a quienes estamos con Él, a los que tenemos esa fe en Él, porque cuando confiamos en Dios, no vivimos con temor, sino con esa esperanza y con esa alegría que Él nos sostiene para obedecer y para hacer lo difícil que sea, pero Él está ahí con nosotros. Y en el Santo Evangelio es vivir desde lo alto. En este Evangelio nos dice que Jesús viene de lo alto, que habla palabra de Dios. Él cree
El que cree en él tiene vida eterna. También dice que el que no crea al Hijo no verá la vida, ¿cierto? Sino que la ira de Dios pese sobre él. Dios, cuando escuchamos a Jesús, nuestras vidas cambian de dirección. Entonces acá lo que nos deja es que los apóstoles obedecen a Dios, así como nosotros también ese mensaje, y ese es el ejemplo que Él nos da. Y yo a veces me pregunto, ¿estoy obedeciendo a Dios o la presión de otros? No, yo ya estoy segura de que estoy obedeciendo, no obligada, ¿cierto? Porque Él no nos obliga a nada, pero sí escuchar la palabra de Dios y creer en Él, tener esa fe y esa convicción y esa fuerza, porque habrá muchas personas que no nos quieren escuchar, ¿cierto? Pero nosotros ante eso vamos a hablar y a llevar la palabra del Señor y seguir el ejemplo que Él nos da. Siempre, siempre tener fe y recordemos, no tengamos miedo en el nombre de Dios y empecemos el día, empecemos nuestra vida, empecemos nuestro trabajo, todo en el nombre de Dios y lo ponemos en el nombre de Dios, que se haga tu santa voluntad, mas no la nuestra. Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias a ti. Claudia, dale, Claudita. Muy buenos días, Nancy. Muy buenos días. Bueno, hoy Dios nos recuerda que oremos según su voluntad, que busquemos el cielo y no las cosas de aquí de la tierra, y que aprovechemos a ese Dios vivo que nos ha regalado para nuestra salvación. Que renovemos nuestras vidas y nuestros pensamientos. Nos invita a dejar de pensar en la riqueza o en ser mejores, en el egoísmo, en ser egoístas con los demás o en vivir en discordias, porque es lo que se vive más comúnmente hoy en día. Y es más bien nos llama a vivir para salvar nuestra alma y para también pues, ayudar a salvar el alma de los demás. Entonces, pues yo pienso que aquí toca pedirle a Dios y que sea Dios obrando siempre en nosotros y que inquietando nuestro corazón cada día para que podamos obedecerle a Él y no a las personas ni a las cosas de este mundo. Amén. Amén. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ¿alguien más quiere compartir un breve mensaje? Listo, les voy a compartir. Andreita, ¿te escuchamos? Abre el micrófono, Andreita, por favor. Sí, buenos días, gracias. Bueno, a mí me llama la atención en la palabra, donde la primera lectura, donde dice, bueno, los que llevaron a Jesús y todos los otros sumos sacerdotes que le dijeron a los apóstoles, está prohibido terminantemente que enseñen lo relacionado con este hombre. Bueno, ahí ellos, como se sentían que eran pues los dueños del momento y del poder y de todo, se estaban también sintiendo como con el remordimiento, porque a pesar de que ellos estaban diciendo que les prohibían, que era determinantemente que no hicieran ningún discurso sobre el que habían muerto y que además decían y que además que encima de todo le echaban la culpa de la muerte de ese hombre. O sea, había como también como un remordimiento de parte de ellos, aunque pues estaban ciegos de espíritu, sentían como ese remordimiento porque decía que, em, que le echaban además la culpa de la muerte de ese hombre. Entonces, de cierta manera, ellos sentían como que también una cosita ahí como de culpa, y pues eso es lo que también, pues creo que esta gente también sentía. Y
y lo de, y bueno, ya lo de cuando ya los apóstoles sienten como ese empoderío de que vieron al Señor resucitado y de todo, que le habían tenido su descripción de que ya lo tenían en su corazón, no tuvieron ningún reparo en hablarles y decir que él tenía que hacer la misión de ellos era hablar sobre el resucitado y que pasara lo que pasara, ellos siempre iban a hablar de él sin ningún otro miedo que los perturbara. Entonces, pues hoy es como también esa enseñanza, también que en en el Salmo, me deja decir esta última, que dice que aunque el justo sufra muchos males, el justo de todos nos librará el Señor. Entonces, es también que tenemos esa promesa de que si somos justos hacemos todas las cosas según el espíritu que el Señor nos dice y nos manda a obedecer y pasemos por muchas dificultades, Él nunca nos va a dejar solitos, siempre nos libra el Señor en todo, en todo. Y otra cosa que me gustó que dice cuando, espere que se me perdió. Cuando dice que acá. Cuando él dice ¿qué? Ay, perdón, bueno, que él siempre, no sea, nos libra, nos libra, o sea, está en tiempo de presente, no está ni en pasado ni en futuro, sino que dice, nos libra de todos ellos, nos libra, o sea, es hoy, es hoy. Entonces, para que lo tengamos presente. Amén, gracias. Amén. Muchas gracias a ti por tu compartir. Gracias a todos los que compartieron. Y los que no se queden sin compartir. Siempre hay oportunidad para una próxima. Bueno, quiero empezar por el Evangelio. Nos dice el evangelista San Juan. Recordemos que Juan, hoy leímos el capítulo 3, del 31 al 36. Es la última parte del capítulo 3. Recordemos que San Juan nos inicia el capítulo 3 narrándonos un diálogo de Jesús con Nicodemo, en el que Jesús le dice que hay que nacer de nuevo. En medio de ese diálogo, es un diálogo, una conversación, esa conversación que el Señor quiere tomar con nosotros. Tomo las palabras de Norman cuando ahorita que nos decía que Jesús presente, Jesús humano, Jesús con nosotros. Eso quiere decir un diálogo, no un monólogo donde nosotros rece que rece, hable que hable y ni siquiera le damos la oportunidad de escucharlo. Hay muchas maneras, así como Norman es testigo de que él escucha la voz de Dios, yo sé que cada uno de nosotros también, de muchas maneras, a través de otras personas, de la palabra por excelencia, de otras personas, de los sabios, pero también de aquellos que somos ignorantes, de los preparados, pero también de aquellos que no somos tan formados, de los que estamos caminando con Cristo, pero también de aquellos que no caminan con Él. Dios siempre nos habla, incluso en nuestro corazón, lo hemos escuchado, es tener un corazón dispuesto. Y entonces retomo, Juan inicia el capítulo 3 con ese diálogo, narrándonos ese diálogo de Jesús con Nicodemo. Aquí el protagonista no es Nicodemo, no, es el Señor, que nosotros podemos ser Nicodemo. Y a todos nos está diciendo que hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Nos lo decía ayer, nos lo han recordado el Señor estos días, nos lo ha retomado. Lo han retomado ustedes en las participaciones. Nos lo dijo Norma en estos días, es ese cambio de vida, ese cambio de mentalidad. Esa cita bíblica que todos deberíamos saber de memoria.
Romanos 12:2, cambiar tu manera de pensar, es renacer, es empezar a tener no monólogos con el Señor, sino diálogos con el Señor en que nos dice, nos habla de manera general, pero también nos habla de manera particular, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a lo que cada uno necesita. En mi profesión, yo soy psicóloga con especialización en psicología clínica, es un trabajo más individual que grupal. Sí, en ocasiones se trabaja con grupos, pero esto que yo hago es más individual. Cualquier terapia, cualquier escucha es personalizado, es adaptado. Andrei, a una compañerita de nosotros que ha estado muy enferma en estos días de la hipertensión, de la tensión arterial, tiene antes de comenzar me hablaba de todos los medicamentos que toma. Mi mamá sufre de la tensión también, pero ella no toma todos esos medicamentos, aunque muchas cosas sirvan para un grupo, todo tiene que ser personalizado, todo tiene que ser personalizado, no todo es igual. Entonces, qué bueno lograr tener esa intimidad con el Señor y que esa oración que hacía Norma en el principio, de que el Señor de manera personal se encuentre con nosotros, que duerma con nosotros en nuestro lecho, que camina con nosotros. Ya no tenemos que ir a buscar al Señor, Él vino a nuestro encuentro, Él fue el que vino. Y ayer nos decía la palabra, tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Vino a nosotros, se hizo pequeño, el que es grande, que está desde el principio, vino y se hizo uno con nosotros, igualito en todo menos en el pecado. Jesús, Dios Padre lo envió, Jesús aceptó, no es, sí, obediencia, pero comprendamos que no es una obediencia de que, vaya, haga caso, una obediencia ciega, no, es amar, hacer la voluntad del Señor, es amar. La gracia, cuando pedimos la gracia del Señor sobre nosotros, eso es la voluntad de Dios sobre nosotros, la acción de Dios sobre nosotros. Esa es la gracia, no es que nos proteja o como un fetiche o como un amuleto. No, Señor, esa no es la gracia del Señor, es la acción de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Y cómo lo logramos? No lo logramos sin una relación personal, sin un encuentro personal con el Señor. Porque retomé yo lo del principio del capítulo 3, donde nos narra ese diálogo con Nicodemo, porque ellos estaban teniendo un encuentro personal. Nicodemo tuvo ese encuentro personal con el Señor. Y por eso decía que ahí puede estar el nombre de nosotros, Andrea, Lucy, Dora, María Ruth, Marta, Graciela, Claudia, que no se me quede ningún nombre ahí, de aquellos que están escuchando más adelante de este video. Ahí puede estar el nombre de nosotros y recordemos que eso es lo primero, ese encuentro personal con Dios, ese encuentro de dejarnos amar por el que lo primero que nos pide y poco a poco irnos enamorando de Él. Una de las cosas que yo le pido al Señor es que me enamore, que me seduzca, que yo no sé que estoy en el mundo, pero que no sea del mundo, que no sea del mundo. Dice el evangelista aquí en este texto, el que viene de lo alto está por encima de todo. Yo no quiero estar por encima de todo, pero quiero estar con ese que viene de lo alto y que habla de lo alto. El que es de la tierra y el que vive en la tierra, muchas veces su prioridad es lo de la tierra, lo del día a día. El que viene del cielo está por encima de todo. El domingo escuchaba, le ponía bastante atención a las oraciones en torno a la palabra y a la liturgia y a la Eucaristía. Y había una frase que me tocó mucho: la muerte en ti no manda. En la secuencia, me parece. La muerte en ti no manda. Nada manda en Jesús. Y por supuesto, en nosotros, ¿qué manda? ¿Qué manda?
¿Qué mandan nosotros? ¿De qué hablamos nosotros? El que acepta el testimonio de Dios certifica que Dios es veraz. ¿Lo aceptamos o no? ¿Creemos o no creemos? Recordemos que el Señor está por encima de todo. Recordemos. Dice la segunda estrofa. El que Dios envió habla las palabras de Dios. ¿De qué hablamos nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades? El Padre ha puesto todo en manos del Hijo y el Hijo lo quiere poner también en manos de nosotros. ¿Creemos o no creemos? Esto no quiere decir alejarnos de las cosas del mundo, sino priorizar, recordar que somos del mundo, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en ese sentido, hay mucha, y más ahorita, yo me he dado cuenta que hay mucha confusión, y más ahora en torno a la semana mayor que pasamos, la resurrección, y todo lo que estamos viviendo después, lo de la octava de Pascua, ahorita el domingo que se celebró el Jesús, Señor Jesús misericordioso, y este camino hacia Pentecostés. Hay mucha confusión en la gente, incluso en la misma iglesia, llenan. Ayer alguien me contaba que el mismo sacerdote les decía a la gente, hagan esto como amuletos, como agüeros, no, eso no es así. Lo primero es el encuentro personal con el Señor, obvio, y luego entender bien la iglesia. Por eso quiero hacer un pequeño resumen del tiempo litúrgico que estamos viviendo en la iglesia. Vivimos la Cuaresma, el tiempo litúrgico de Cuaresma, luego la Semana Santa, hay el Triduo Pascual. La Cuaresma se vive hasta el jueves, hasta el miércoles de la Semana Santa. Algunos dicen que el jueves por la mañana, el Triduo, jueves, viernes, sábado, que es lo principal, la resurrección, que es lo más grande. Recordemos que nuestro Señor se glorificó en la cruz, pero la victoria más grande sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el demonio es en la resurrección, en la cruz, en la resurrección, al resucitar. Y esa victoria, ¿para quién es? Para cada uno de nosotros. Entonces, por eso vivimos el tiempo de Pascua, que se celebra toda la semana, por eso se llama octava de Pascua. Es vivir esa resurrección, no solo el domingo, sino toda la semana. Esa es la octava de Pascua. Un papa, propuso después del segundo domingo de Pascua celebrar a Jesús misericordioso. ¿Por qué? Porque es que la misericordia tiene que ir de la mano con el amor. No podemos hablar de amor sin misericordia. Por eso el domingo en las iglesias se celebró nuestro Señor de la Misericordia, Jesús de la Misericordia. En algunas iglesias hicieron énfasis, en otras no, pero sepámoslos que ese es algo de la doctrina católica, y tenemos que ir en concordancia con la doctrina de segundas. Primero ese encuentro personal con Dios. Aquí no es como la ley matemática que dice que el orden de los factores no altera el resultado. Aquí sí lo altera. Si yo no vivo primero un encuentro personal con Dios, pues yo no voy a entender, no voy a vivir o voy a vivir mal todo lo de la doctrina de la iglesia y los tiempos litúrgicos. En estos días vamos camino hacia Pentecostés, pero camino hacia Pentecostés. En los 40 días después de la resurrección viene la ascensión del Señor, que recordemos que Él sube al cielo de una vez, vuelvo al Padre. Y 10 días después viene el Pentecostés, que no sea un día más. Primero una Pentecostés más. Primero el encuentro personal con el Señor y luego estar empapados de toda la doctrina de la iglesia. Es esencial para asimismo hablar de ella. ¿De qué hablamos nosotros? ¿De qué hablamos? ¿De finanzas? Sí se puede. De la familia sí se puede. De la diversión sí se puede. Pero primero Dios. Primero Dios. Aquí dice al final, sino que la ira de Dios pesa sobre él. No es tanto que Dios nos vaya a castigar, recordemos que Dios no nos castiga, es la consecuencia de todo lo que hacemos. Todo trae una consecuencia, todo.
Y esas consecuencias muchas veces se ven en aflicciones. Dice aquí el Salmo, el afligido invocó al Señor y Él lo escucha. Y Él lo escuchó, hablan pasado, pero recordemos que el Salmo es del Antiguo Testamento. Quiero recalcar, como recalcó Andreita, que tomemos esto en presente. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra y los librará y siempre. Siempre nos ha de librar el Señor y siempre han de venir, o sea, una vida sin dificultades también puede ser hasta una vida aburrida, porque las dificultades, las tensiones, los problemas nos ayudan a crecer, nos fortalecen, nos dan resiliencia, nos dan fortaleza, nos ayudan a generar valores, empatía. Todo eso son oportunidades de crecimiento, de muchas cosas que nos traen. Hay que aprender a verle lo bueno a todo lo que nos sucede que no nos gusta tanto. Hay que pasar por la cruz para poder vivir la gracia y la gloria de la resurrección. Entonces, y pasando por esa cruz y recibiendo la gracia de la resurrección, es que aprendemos como los apóstoles. Los apóstoles como que no caminaron 3 años con Jesús, pero como que todavía no entendían muy bien exactamente el propósito. Y después de que se llenaron del Espíritu Santo, se empoderaron, así con ese perrenque, como dice Roquita, salieron a hablar de lo del cielo. Salieron a ser esos testigos, pero testigos vivos, no testigos muertos que se esconden. Muchos de nosotros somos testigos y tenemos muchos testimonios, pero los podemos esconder en nuestra casita. Escondiditos ahí llenos de miedo, de conformismo, ay, alabanzas al Señor ahí, Dios es grande, pero ahí, escondidos, en silencio. Hay una parte del Salmo que decía, gritó, hay que gritarlo, hay que hablarlo duro, hay que hablarlo, hay que testimoniarlo con vida, con resurrección, no con muerte. Porque recordemos que no tenemos un Jesús muerto. Y bueno, y que Jesús está por encima de todo. La muerte Él no manda y en nosotros tampoco. Y los apóstoles con todo este perrenque empoderados y llenos del Espíritu Santo nos vuelven a recordar hoy, porque ya no lo habían dicho. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Incluso el hombre puedo ser yo misma. Obedezco a mis sentidos, a mis impulsos, a mis ansiedades, a mis depresiones, a mis emociones. Ese hombre me incluye a mí. Primero Dios, primero Dios, primero Dios. Por encima de Él no hay nada. Y cuando entendamos eso, cuando logremos, dejemos que Él obre en nosotros y en plenitud, al 100% tengamos un encuentro personal con Él, la vida nos ha de cambiar para bien, porque vamos a tener otra visión, incluso de esas situaciones que nos inquietan, esas situaciones que se vuelven dificultades. Vamos a tener otra visión del mundo, vamos a tener otra visión de las circunstancias. Ellos por fin entendieron, pero ¿cuándo? Cuando dejaron que el Espíritu Santo actuara en ellos. Nosotros todos por el bautismo, los que somos bautizados, tenemos el Espíritu Santo, los que acudimos a los sacramentos, revivimos ese Espíritu Santo, pero lo dejamos actuar. Lo dejamos actuar en todas las áreas de nuestra vida de manera íntegra. ¿Sí? Lo dejamos actuar o lo tenemos allá en el cuarto de San Alejo o de la sala, no dejamos pasar al Señor ni al Espíritu Santo. Lo dejamos pasar. Ayer Norman hablaba de hombre íntegro. Lo dejamos pasar a todos en toda la integridad de nuestra vida, en todo, en todas las áreas de nuestra vida, o simplemente lo que nosotros, hasta ahí, Señor, te damos permiso, con mi finanzas no te metas, con mi carácter o mi temperamento no te metas, con mi trabajo no te metas,
o más adelante, cuando yo termine este trabajito. A muchos les he escuchado, cuando me pensione, ahí sí lo haré, porque es que tengo muchas cosas que hacer. Dejemos que el Espíritu Santo actúe, dejemos que el Espíritu Santo obre, dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo, nos lo explicaba Norman perfectamente en estos días. Un repasito rápido para terminar. El nacer de nuevo implica reconciliarnos con nosotros mismos, con los hermanos, con Dios, con la naturaleza incluso. El nacer de nuevo es cambiar la mentalidad, nuestra mentalidad, cambia tu manera de pensar, ya lo había mencionado. El nacer de nuevo implica creer, creerle al Señor, más que creer en el Señor, es creerle al Señor. Nos lo dice Santiago en su epístola, el diablo sabe que Dios existe, lo tiene clarísimo, pero no le cree ni ama hacer su voluntad, para nada. Antes como que nos pone cascaritas cada que de verdad estamos ahí dispuestos para el Señor. Es disponernos, es estar en disposición para hacer la voluntad del Señor siempre, siempre. No que el Señor haga nuestra voluntad. Es creerle, ya lo dije, y es en libertad. En esa libertad que el Señor nos dio, porque para ser libres, nos lo dice San Pablo en sus epístolas, para ser libres nos ha liberado el Señor en la cruz y con su resurrección. Y que como esa respuesta del Salmo, que no se vuelva nuestra vida quejanza, sino alabanza al Señor. Alabanza al Señor, aún a pesar de situaciones, a pesar de circunstancias, que sea una alabanza, que sea la alabanza de nuestra vida para el Señor. Y hoy quiero dejar dos preguntitas sencillas para que las reflexionemos en el transcurso del día. La primera pregunta es: ¿de qué hablamos nosotros? ¿De qué hablamos nosotros? Lo dice el Evangelio. El que, en la parte... El que viene del cielo están por encima de todos. Bueno, se me perdió y no me voy a quedar ahí. ¿De qué hablamos nosotros? ¿De qué hablamos nosotros? ¿De lo que viene del cielo o del mundo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta: ¿vivimos nuestra vida con monotonía? Es una pregunta que me hicieron ayer a mí. ¿Vivimos nuestra vida con monotonía, con propósito? El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tiene propósitos. Nosotros también humanamente nos hacemos propósitos. Si no los hacemos, si vivimos nuestra vida con monotonía, con rutina, vegetando, o con propósitos. Y nuestros propósitos están de acuerdo con los propósitos del Señor. Esas dos preguntas las recuerdo para finalizar. ¿De qué hablamos nosotros? Estamos en el mundo, pero hablamos del mundo o de lo que viene del Señor. Y la segunda, vivimos una vida de vegetar, de monotonía, o una vida con propósito. Bueno, muchas gracias. Sigamos entonces en oración, sigamos nosotros también permitiendo que el Señor obre, que el Espíritu Santo obre en nosotros, en disposiciones 24/7, nuestros momentos de oración. Tratemos de vivir una vida en oración, en diálogo, dejando que el Señor actúe en todas las áreas de nuestra vida, aún en la recreación, aún en los momentos de descanso, en el trabajo, aún haciendo las cosas que nos toca hacer en el mundo, porque nos toca hacer las cosas del mundo, pero recordando que el Señor es el Rey de nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por el compartir de cada uno de mis hermanos, el de Norman. Gracias porque aquí nos tienes. Gracias porque ya esto
tal vez estar aquí no se vuelve una carga, sino una necesidad, llenar un alimento para nuestra vida. Gracias también, Señor, por Mamita María, por esa madre, esa modelo, por esa maestra que nos ama y nos acogió como hijos también espirituales. Mamita María, ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que cuidemos de lo que hablamos, para que aprendamos a escuchar la voz de Dios, para que siempre pidamos la fuerza del Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Amén. amén. Para que sea el Espíritu Santo transformando nuestros pensamientos negativos, nuestros pensamientos que nos hacen daño para nuestra vida y nuestra alma en pensamientos que sean de Dios. Amén. Amén. Para que reconozcamos la voz del Señor y no nos dé pena enfrentarla. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra en nosotros, por todo lo que siembras en cada uno de nosotros, por la confianza que nos tienes, que es mucho más grande que la que en ocasiones nosotros mismos nos tenemos. Tal vez no seamos dignos, pero tú nos dignificas, nos has elegido y aquí nos tienes. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. El Señor hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. Amén. El Señor vuelve su mirada a nosotros y nos concede la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros. Vayamos a vivir, a compartir todo lo que del Señor aquí hemos recibido, que seamos esos testigos vivos, que amamos la voluntad de Dios antes que obedecer a los hombres, obedecer a regañadientas. En ese sentido, también los invitamos a los grupos de oración, formación y misión presencial. Nos reunimos los lunes en 2 lugares de Cundinamarca. ¿En dónde? En Subia y en Fusagasugá. Subia por la tarde, Fusagasugá en las horas de la noche. De martes a sábado nos reunimos en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá, en la noche, en la tarde. El sábado en la mañana en el norte. Para ampliar información de estos lugares, para inquietudes sobre la misión, sobre la palabra, para ser escuchados, para pedir oración, pueden escribir, contactarse al WhatsApp 310-554-3814. Buenos grupos, cada grupo en cada lugar tiene su coordinador y su grupo de WhatsApp. También recibimos sus aportes para mejorar. Recordarles los momentos virtuales. El código de enlace aparece en pantalla por Google Meet. De lunes a sábado, la liturgia de la palabra, nos alimentamos, nos nutrimos todos, nos escuchamos todos. Y la oración de intercesión a las 3 de la tarde con el Santo Rosario en estos días, pero en ocasiones también. Oramos las coronillas. Lo importante no es lo que se ore, sino la intención del corazón, orar unos por otros y entregarle a nuestro Señor nuestras necesidades. Él suple nuestras necesidades incluso sin que se las digamos, pero qué bueno que como hijos también le contemos y hablemos al papá. Y también agradecemos sus ofrendas económicas y generosas, dadas de corazón. Son ofrendas para la evangelización. Dámosle gracias al Señor también por estas ofrendas recibidas a través de la cuenta de Nequi 301-551-2161 y también que el Señor bendiga y multiplique las ofrendas recibidas en los grupos de oración presencial. Muchísimas gracias. Nos encontramos en una nueva emisión.